Hola, en este video vamos a ver un caso jurídico sobre la responsabilidad del Estado juez. Este es un caso real, se trata sobre un juicio ordinario de Hacienda, más específicamente trata sobre la responsabilidad extracontractual del Estado, una acción de iniciación de perjuicios contra el fisco, por la actuación indebida de un funcionario judicial. Aquí les dejo las sentencias y el rol, por si quieren ver la causa. Ahora explicaremos en qué consiste este caso, comenzando con los hechos. El señor Acevedo fue demandado en un juicio ejecutivo llevado por el banco como demandante. La demanda consistía en la que el banco solicitaba el pago de una deuda y la realización de la garantía hipotecaria constituida respecto de un inmueble del señor Acevedo. El demandado, o sea, el señor Acevedo, como deudor, interpuso la excepción del pago de la deuda. Es decir, alega que ya la había pagado las cuotas del mutuo hipotecario. Se da traslado al banco, al cual nunca contestó. Sin embargo, se certificó por el secretario del tribunal que no se opusieron excepciones. Un error claro de este funcionario del tribunal. El banco logró que se rematara la propiedad del señor Acevedo en un proceso viciado e ilegal por el negligente actuar del secretario del tribunal que durante la tramitación del juicio ejecutivo verificó de manera errónea que no había opuesto excepciones a la ejecución y emitió el respectivo certificado. Actuación que causó evidente daño al señor Acevedo. El señor Acevedo interpone el incidente de nulidad del remate, el cual el tribunal rechazó, pero por medio del recurso de apelación, la Corte revocó la resolución apelada declarando la nulidad de lo obrado, retrotrayendo la causa al estado de emitir pronunciamiento de la excepción de pago opuesta. Esto fue en el año diciembre de 2011. Finalmente, el tribunal acogió la excepción de pago opuesta por el ejecutado. Y esto fue en agosto de 2012. En agosto de 2013 se dicta la sentencia. Y en noviembre de 2013 es la fecha en que se certificó la ejecutoriedad de la sentencia. El problema es que la errónea certificación fue en junio de 2004 y el remate fue en agosto de 2004, por lo que había pasado mucho tiempo desde que se dictó esa sentencia que le dio razón al señor Acevedo y la fecha del remate. En resumen, ante la errónea certificación del secretario del tribunal, el señor Acevedo interpone un incidente de nulidad al remate, el cual el tribunal rechaza, pero por medio de un recurso de apelación, la Corte de Apelaciones revoca esa resolución apelada. Entonces se declara la nulidad del obrado. Y toda la causa se retrotrae, es decir, se retrocede. ¿A qué punto? Al punto en que el tribunal se iba a emitir pronunciamiento sobre la excepción opuesta. Entonces, todo lo que se había avanzado en el juicio se retrotrae hacia atrás, hasta ese punto, y después se continúa el juicio, y se le da razón al señor Acevedo, y se dicta la sentencia, en que se dice que, bueno, esta excepción de verdad era válida, pero el problema es que cuando ya se dictó esa sentencia, en cual se acepta que la excepción era válida, y que el señor Acevedo había pagado de manera correcta la deuda, el remate ya había ocurrido, ya se había realizado, y entre la dictación de esa sentencia y el remate había pasado mucho tiempo. Ante esta situación, el señor Acevedo inicia un juicio contra el fisco, por responsabilidad del actual del secretario del juzgado, al haber certificado un hecho que no se coincidía con la realidad del proceso, que permitieron dictar las posteriores resoluciones que permitieron que se llevara a cabo la subasta y la adjudicación del inmueble rematado, causando un perjuicio al señor Acevedo. Por esa errónea certificación que hizo el secretario del tribunal, hizo que el inmueble fuera rematado, lo que hizo que el señor Acevedo perdiera ese inmueble y le generara un perjuicio. El señor Acevedo argumenta, a partir de la sentencia recaída en el juicio promovido por el banco, que se materializa el daño que tiene su antecedente en el remate efectuado en agosto de 2004. Remate que no podía haberse llevado a cabo si el secretario actuante, en ese momento, hubiese cumplido con su labor
y obligación en forma eficiente y con el suficiente cuidado. Por lo tanto, existe una relación de causalidad entre la actuación del secretario y el daño producido. Y don Acevedo sufre daños de tipo patrimonial y no patrimonial. Esto lo argumenta en su demanda. Como daño directo, 80 millones por el valor comercial del inmueble. Además, agrega que en ese tiempo que le habían quitado ese inmueble, tuvo que arrendar, porque ya no tenía el inmueble donde vivía. Y ese tiempo que tuvo que arrendar, también ahí le suma 10.800.000. También alega un daño indirecto por los costos de honorario y gastos que ha pagado a raíz del daño ilegal sufrido. Y aquí también suma 10 millones. Y el daño moral, por esta aflicción física que le significó al demandante, la pérdida de la propiedad, que le hizo vivir un momento difícil en su vida, generando diferentes problemas familiares y a su persona. Y aquí también fija el monto de 350 millones de pesos. El total de indemnización que pide el señor Acevedo en su demanda es, sumando todo, 450.800.000 pesos y que se condene en costas al demandado. Con la demanda se argumenta en atribuir al fisco la responsabilidad patrimonial al Estado juez, argumentando como título de imputación el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Pese a tener al día las cuotas de un mutuo hipotecario y oponer oportunamente la excepción de pago, el tribunal certificó que tal excepción no fue puesta, lo que devino en el remate de la casa del actor. Y solo 9 años después, el tribunal certificó, esta vez correctamente, que el ejecutado nunca tuvo ninguna deuda con su acreedor. Todo esto debido al actuar indebido del funcionario judicial, que habíamos dicho que era el secretario, y que esto produjo que el inmueble fuera rematado y le produjo un gran daño al actor. Y en resumen, el demandante solicitó en su demanda que, primero, que el actuar del secretario del Juzgado Civil de Santiago fue negligente y provocó daño al actor. Segundo, que el remate de la propiedad hipotecada adolece de vicios de ilegalidad. Tercero, que el Estado de Chile es responsable por los daños ocasionados. Cuarto, que se condene al Estado de Chile a pagar la indemnización antes indicada o la cantidad que se considere en justicia. Y quinto, que se condene al demandado a pagar las costas de la causa. Al contestar la demanda, el Consejo de Defensa del Estado insistió por el rechazo de esta, en todas sus partes, en virtud de las siguientes alegaciones y defensas. Primero dijo la improcedencia de la acción, explicando que la falta de servicio como criterio de imputación se encuentra regulada en el artículo 42 de la ley 18.575, que es la ley de bases generales de la Administración del Estado, que esta, según lo previsto en su inciso 2 del artículo 1 de dicho cuerpo normativo, es aplicable únicamente a los órganos de la Administración del Estado, categoría que no comprende a los tribunales de justicia, estamento que se encuentra sujeto al régimen de responsabilidad por error judicial previsto en el artículo 19, numeral 7 de la Constitución Política de la República. Figura que tampoco es aplicable en el caso concreto por haberse sustentado la acción iniciatoria en la conducta del secretario de un tribunal civil, por lo que la falta de servicio no se aplicaría a los tribunales de justicia, sino solo a la Administración del Estado, y expresó que el único caso de responsabilidad del Poder Judicial se encuentra establecido en el artículo 19, numeral 7, letra I de la Constitución. También alega la ausencia de relación causal si se considera que, frente a una certificación errónea, el litigante agraviado contaba con diversos remedios procesales que, de haber sido utilizados diligentemente, habrían permitido la corrección del curso del juicio. De modo que no concurre la razonable proximidad entre el hecho que se reputa como dañoso y el acaecimiento del daño. Y también se menciona el incumplimiento del deber de mitigación exigible al actor de minimizar el daño. Esta doctrina, que se nombra aquí, es de origen anglosajón
y que corresponde a toda aparente víctima de un hecho culposo o dañoso, pues, de acuerdo con esta doctrina, es preciso preguntarse sobre la viabilidad de situar a la parte demandante en posición de responder por el deber de actuar para aminorar, disminuir o impedir la generación del daño. Y en el caso de los autos resulta evidente que el demandante, estando en condiciones de hacerlo, no realizó las acciones mínimas necesarias para evitar su supuesto daño. También se alega la inexistencia o exceso de la indemnización que se pretende, y también se interpone la excepción de la prescripción de la acción iniciatoria ante la evidente expiración del plazo de 4 años previsto en el artículo 2332 del Código Civil, entre la certificación errónea, que fue el 8 de junio de 2004, y la notificación de la demanda, que fue el 14 de julio de 2017. ¿Y qué dice el juez en primera instancia? Antes de ver el fondo de la cuestión debatida, se pronuncia sobre la excepción perentoria que había interpuesto el fisco, que era la prescripción extintiva. ¿Y qué dice el tribunal? En este escenario, del mérito de autos fluye que la certeza acerca de la producción de los daños que invoca el demandante ocurrió el 4 de noviembre de 2013, fecha en que se certificó la ejecutoriedad de la sentencia dictada el 29 de agosto de 2013 del 17 Juzgado Civil de Santiago, que acogió la excepción de pago opuesta el 18 de mayo de 2002 en el referido juicio, sentencia que acogió la aludida excepción, declarando que el demandado y demandante en este pleito logró acreditar que las cuotas por las cuales fue demandado en dicho proceso fueron pagadas en forma previa al requerimiento judicial de pago verificado en el mismo, razón por la cual el tribunal estima que a partir de esa data, 4 de noviembre de 2013, se tuvo cabal conocimiento acerca del daño que fundamenta la acción de Marras, según los fundamentos vertidos en esta. En resumen, el tiempo se cuenta no desde la errónea certificación del secretario, sino desde la fecha en que se certificó la ejecutoriedad de la sentencia, como dice el tribunal. Así, entre la data en mención, esto el 4 de noviembre de 2013, y la fecha de emplazamiento de la demanda, que es el 14 de julio de 2017, el tribunal constata que no ha transcurrido el cuadrienio establecido del artículo 2332 del Código Civil, motivo por el cual corresponde desestimar la excepción de prescripción extintiva opuesta. Ahora, viendo la acción entablada, abordando el fondo, el tribunal dice que primero hay un principio de responsabilidad del Estado, que está en la Constitución, y se concluye que la responsabilidad del Estado es de derecho público. También hace mención al tribunal que es conveniente distinguir entre errores judiciales y el anormal funcionamiento de la administración de justicia. Y agrega que en Chile, tanto la doctrina como la jurisprudencia en general parecen no hacerse de cargo de esta distinción previa, haciendo sinónimo de responsabilidad del Estado solo los hierros judiciales de índole penal. Y en la Constitución, en el artículo 19, numeral 7, letra I, está regulado la indemnización por el error judicial en materia penal. El tribunal también agrega que respecto al anormal funcionamiento de la administración de justicia, cita la siguiente doctrina y establece que el Poder Judicial, en su calidad de administración de justicia, que ejerce también funciones administrativas, debe estar sujeto al sistema de responsabilidad aplicable a tales servicios, en atención a la función que desarrolla, que comparte la naturaleza administrativa. O sea, aquí está haciendo mención que se tuviera que aplicar el régimen de responsabilidad que está en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que es la Ley 18.575. Entonces, el Poder Judicial, en su calidad de servicio público de administración de justicia, debe quedar sujeto al sistema de responsabilidad aplicable a tales servicios, en atención a la función que desarrolla, que no solo es jurisdiccional,
que deriva la responsabilidad por error judicial, sino también administrativa, de la que deriva la responsabilidad por su funcionamiento normal. Y a mayor abundamiento, la ley 18.575, que consagra el sistema de responsabilidad estatal por falta de servicio, no excluye expresamente su aplicación al Poder Judicial, según se desprende a partir de la sola lectura del inciso segundo del artículo 21 de dicha ley. Y, por otro lado, todo lo anterior es sin perjuicio de las facultades disciplinarias del tribunal que fuere superior jerárquico de aquel que incurrió en la actuación constitutiva de funcionamiento anormal del servicio. El tribunal desestima la acción, la rechaza, porque el demandante había fundamentado su acción en las normas de derecho privado de responsabilidad extracontractual de derecho civil y no respecto a las normas de derecho público de la ley 18.575, que regula la falta de servicio. Por lo tanto, como el estatuto de responsabilidad aplicable era otro, se desestima la acción del actor. Así lo dice el tribunal. En cuanto a las demás alegaciones, se omite pronunciarse el tribunal respecto de la relación de causalidad y de las indemnizaciones cobradas, porque rechazó la acción. Y respecto a la doctrina de deber de mitigación, la rechaza por no tratarse de una doctrina consagrada positivamente en nuestro medio. Y además, en nuestro ordenamiento jurídico existe el deber y principio general de no causar daño, de tal manera que el obligado a mitigar y derechamente de no causar daños es el agente que lo produce, y no la víctima que lo sufre. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda en todas sus partes, conforme a la línea argumental. Pero para exponerlo más sencillo, el tribunal de primera instancia no acogió la prescripción opuesta del demandado y desestima la demanda entablada, en virtud de que el actor fundamentó su demanda en el Estatuto de Responsabilidad Extracontractual del Código Civil, estatuto inaplicable a la conducta del tribunal, y no se condena a costas al demandante. Esto lo dijo el tribunal de primera instancia el año 2017, y el demandante va a apelar. Y la Corte de Apelaciones confirma la sentencia de primera instancia. Esto fue en el año 2020. Y respecto a esta decisión, el demandante dedujo el recurso de casación en el fondo. Y aquí entra la Corte Suprema, conociendo el recurso de casación en el fondo. El demandante dedujo el recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 19 de noviembre de 2020, que confirmó la sentencia de primera instancia pronunciada el 31 de enero de 2019 por el 25º Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda de indemnización de prejuicios. Por lo tanto, la Corte Suprema en el año 2023 conoce el recurso de casación en el fondo. ¿Y qué dice el tribunal? En su considerando primero, que al acontecer este tribunal del presente asunto por vía de recurso de casación interpuesto, encontrándose en el proceso de estado de acuerdo, ha advertido que la sentencia podría adolecer de un vicio de aquellos que dan lugar a la casación en la forma, y respecto de los cuales el artículo 765 del Código de Procedimiento Civil autoriza para proceder de oficio. Por lo tanto, a pesar de que el demandante había interpuesto un recurso de casación en el fondo, la Corte Suprema va a conocer de oficio, en su lugar, una casación en la forma. En su considerando cuarto dice que lo reproducido más arriba se advierte que la sentencia impugnada ha incurrido en la causal prevista en el artículo 768, numeral 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con su artículo 170 del numeral 4, al omitir toda consideración respecto de los requisitos de procedencia de la acción indemnizatoria, salvo la breve referencia al daño contenida en el laudo de segundo grado. En efecto, en estos antecedentes el actor no solo detalló cabalmente la posición de hecho que justificaría su pretensión indemnizatoria, en tanto usuario del servicio de administración de justicia, que desvió su actuar, sino
que además esgrimió correctamente el criterio de imputación que resultaba aplicable al caso concreto, consistente en la falta de servicio, tal como fue reconocido por los jueces del grado. Y en el considerado quinto dice que sobre el punto, preciso es consignar que, como lo ha resuelto esta Corte en reiteradas oportunidades, para resolver el asunto sometido a su decisión, los tribunales están facultados para revisar el derecho aplicable, siempre que ello se encuentre conforme y congruente con los presupuestos fácticos de la pretensión intentada. Ello en aplicación del principio iuri noit curia, en el sentido que el juez conoce y aplica el derecho, sin que tal ejercicio afecte la causa de pedir. Así, el órgano jurisdiccional no queda circunscrito a los razonamientos jurídicos expresados por las partes, sino solo a sus fundamentos de hecho. Y en el considerado sexto dice que, entonces, los jueces del grado, una vez que arribaron a la convicción de que el criterio de imputación aplicable a la responsabilidad del Estado con motivo de haberse practicado una errada certificación en el marco de un juicio civil era la falta de servicio, se encontraban impedidos de rechazar la demanda bajo pretexto de haber errado el demandante en las citas legales mencionadas en la demanda, puesto que, como se adelantó, la aplicación correcta del derecho al caso concreto constituye un deber del juez, con independencia de las propuestas formuladas por las partes. Así, sobre los jurisdicentes pesaba la obligación de expresar en el fallo las consideraciones de hecho y derecho aplicables a los requisitos de procedencia de la acción indiciatoria. Al no haber hecho, han incurrido en la causal de casación mencionada precedentemente. Y en el considerando séptimo dice que lo expuesto autoriza a la Corte, al no existir otro medio idóneo para corregir la deficiencia procesal comprobada, para casar de oficio la sentencia de segunda instancia por adolecer del vicio que se hizo notar, de conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 768, 775 y 786 del Código de Procedimiento Civil, se casa de oficio la sentencia del 19 de noviembre de 2020 dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que consiguiente es nula y es reemplazada por la que se dicta a continuación. Y si uno ve la sentencia de reemplazo, el demandante, a título de indemnización, obtiene la suma de 80 millones de pesos por daño moral. El tribunal también estableció que el daño directo y el daño indirecto de las otras partidas indemnizatorias no fue comprobado de manera satisfactoria por parte del actor, ya que hay que recordar que la carga probatoria establece que el que alega algo lo debe probar en juicio, y el demandante no rendió prueba alguna de manera satisfactoria que dé cuenta del valor de estas partidas, cosa que no sucedió con el valor del daño moral, en el cual sí acompañó antecedentes que dieran cuenta de este valor. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.